Genial, estuvieron realizando algunas lecturas, perfecto. Gracias por su participación, gracias, gracias. Bien, buenísimo, bueno, qué bueno. Gabriela, ¿eras vos? Ya aprovecho para consultarte que no podías ingresar al campus, ¿pudiste ingresar o estoy confundida? Me parece que eras vos. Sí, pudiste ingresar, qué bueno, me alegro. Me fascina, genial. Eh, Qué bueno que todos puedan acceder al campus, que esté ahí eh, disponible para todo y accesible. Ah, no pudiste, ok. Uy, entendí, interpreté mal. Ahí. No tuviste respuesta, ok. Y mandaste al correo que, al cual te mandaron tu usuario, responde en esa fila de mails, entonces queda. Sugiero eso, sí, que no esperemos al último día de clases cuando se complica un poco. Genial, bien, genial. Bueno, espero que los ejercicios que figuran en los Excels hay que mandarlos. Em, no subí ningún archivo en Excel, Javier. O sea, si ves, es un PDF. A ver, eh, ahí vi otro mail, seguro escribo en ese. Sí, Gabriela, debe ser en este en el que tenés que escribir, en el que dice formación laboral TDF, en el que aparece arriba del campus. Javier dice en las lecturas. Sí, yo voy a avisar, voy a integrar todas las actividades en un único archivo y ese es el que ustedes van a tener que responder. Les voy a indicar si lo suben, les voy a indicar si tienen que hacer alguna producción, subirlo. Subirlo seguramente que no, porque no vamos a complejizar la situación. Lo que sí por ahí vamos a hacer algún tipo de chequeo de lectura con respecto a que puedan responder un verdadero o falso, que eso les dé una calificación, algún tipo de múltiple choice tal vez. A eso me comprometo, ¿sí? A que podamos integrar toda esta parte o primera parte conceptual en algunas actividades más prácticas, ¿sí? Que ustedes se puedan meter, realizarlo en el tiempo que tengan disponible, obviamente, y puedan llevarse alguna calificación. Con respecto a la realización de algún tipo de evaluación, lo estoy programando para cuando avancemos más en cuanto al contenido y podamos integrar más conceptos, ¿sí? Eso sí va a ser con algún tipo de devolución. Recuerden que es importante que carguen siempre su asistencia, por favor. Ustedes van a ver que les aparece por ahí un porcentaje en el campus. Estuve preguntando esas cuestiones que ustedes me transmitían y me decían que por ahí hay personas que no, que ven en las grabaciones que están conectados en el Zoom, pero no completan el formulario. Entonces, no tenemos otra forma que los ven por ahí porque participan y se menciona cierto nombre y después ese nombre no está reflejado en la asistencia. Así que es importante que por favor carguen también esa asistencia y disculpen por ser tan insistente con esa cuestión, pero la realidad es que es la única manera de saber que estuvieron presentes. Eh, para mí es súper importante que puedan aprobar, que puedan llevarse su certificado y que les sume a su formación laboral justamente, ¿sí? Formación para el trabajo. Es un certificado de suma importancia que puedes llegar a sumar en algo, ¿sí? Bien, entonces, habíamos quedado en un proceso de la liquidación de sueldos y jornales. En principio, era determinar qué mes vamos a liquidar con todas las características puntuales que presentan determinados meses, como ser junio o diciembre. Seleccionar los tipos de empleados a liquidar,
cargar las novedades del mes a liquidar, realizar una preliquidación, hacer un muestreo de las liquidaciones, todo esto pudiendo realizarlo ustedes en la actualidad desde un punto de vista manual, ¿sí? Pudiéndolo hacer o diagramarlo o planificarlo en un calendario común y corriente, en un calendario del teléfono, etcétera. Pero habíamos visto que em, las entidades, las empresas, utilizan sistemas, ¿sí? Sistemas operativos, utilizan software que son exclusivamente dedicados a la carga de todas estas novedades que nos ayudan a hacer un mejor seguimiento, manejo de gran cantidad de información, de gran cantidad de personas, ¿sí? Una vez que se realizaba el muestreo de las liquidaciones, se hacía la acreditación en las cuentas bancarias de estas personas a las que les vamos a pagar. La emisión de los recibos de sueldo es un paso posterior y la entrega a los empleados. En esto habíamos visto la característica particular de que si querés el recibo de sueldo impreso, por ejemplo, el empleador está obligado a brindártelo. Habíamos caracterizado que en la actualidad o identificado que en la actualidad se utiliza mucho el recibo de sueldo digital, eh, ya sea a través de la creación de un usuario en determinada plataforma o tal vez a través de la confección manual de un archivo que te lo puedan mandar por mail, etcétera, ¿sí? Que tenga algún tipo de reconocimiento legal con las firmas correspondientes, de la entidad correspondiente, de la persona representante de la entidad, ¿sí? La emisión del libro de sueldos y jornales, a posterior la confección y pago de las boletas a los sindicatos, a los embargos, etcétera. Y por último, la confección, presentación y pagos de cargas sociales, ¿sí? Una vez finalizado todo este circuito, se vuelve a foja cero y se vuelve a el punto uno, que sería determinar el mes a liquidar, y se inicia todo el proceso. Tal como lo mencionamos anteriormente, es decir, en la clase anterior, dependiendo de la cantidad de personas que vayamos a liquidar o a pagarles el sueldo o a liquidar su sueldo, y de la fecha de pago de los sueldos y el volumen de novedades que manejamos, es decir, si hay entidades en las que hay mucho movimiento de información, ya sea por altas de personal, bajas de personal, y con altas y bajas me refiero a esto de ingresos a la empresa, egresos de la empresa, renuncias, despidos, etcétera, ¿sí? Entre ello puede pasar que las personas que estén trabajando también tengan eh, movimientos, es decir, que tengan algún tipo de licencia, algún tipo de vacaciones a realizar, eh, a tener en cuenta, perdón, algún tipo de eventualidad como ser el pago de alguna deuda a través de un embargo, ¿sí? Todas esas novedades que maneja la empresa no, o sea, realmente lo van a tomar dimensión cuando les llegue ese momento. Pero ya ustedes van a ir preparados, ¿sí? Sabiendo que se puede dar una multiplicidad de escenarios. Así que es uno de también los objetivos, que si bien no está plasmado, sí es formalmente, es uno de los objetivos que tengo con esta capacitación, que ustedes estén preparados, predispuestos y listos para afrontar estas eventualidades o estos movimientos que se generan en el ámbito laboral. Dado esto, los plazos a considerar para todo este proceso pueden ser los siguientes, ¿sí? El día uno, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, abrir el libro ley. Entre el 1 y el 7 se van a hacer este tipo de actividades.
Se va, por ejemplo, a realizar la carga de sindicatos, embargos, etcétera. Entre el día 7 o pasado un poquito, ¿sí? Ven que son fechas o días de referencia en realidad. Día 1 al 7, del 7 al 14, del 14 al 21, del 21 al 30. Y entre esta cantidad de días, y no fechas establecidas, sino cantidad o número de días, se pueden ir organizando estas cuestiones, ¿sí? Entre el 14 y el 21, por ejemplo, se puede hacer la carga de novedades más cerca del 14 que cerca del 21, como para no llegar tan ajustado. Entre el día 14 y el 21, pero ya cerca del 21, pero no tan cerca, ¿sí? Como ven acá, se podrá realizar o organizar la realización de una preliquidación. Cuando no recuerden que era una preliquidación, obviamente ustedes van a tener ahí a mano el material de lectura las veces que quieran y sea necesario, pero tenía que ver con esa primera prueba de liquidación del sueldo. Pasado el día 21 van a realizar un control sobre esa preliquidación. Ya llegado el día 30 del mes, casi 30, harán la acreditación de esos sueldos. Y por último, en el día 30 o pasado ese día 30, van a hacer la emisión de recibos de sueldo. ¿Hasta acá alguna duda? No duden en interrumpir. Por favor, anímense a participar. Bien. Conceptos en una liquidación de sueldos. Y acá les dejé una imagen así de qué es un... Está como escondido, ¿ven? Como todavía es una incógnita, lo vemos borroso al recibo de sueldo. Lo dejé adrede, así no crean que es la calidad de la imagen que se ve así como pixelada. Es a propósito para que puedan preguntarse cómo va a ser, qué es, ¿sí? ¿Qué son los conceptos? Llamaremos concepto de en la liquidación de los de sueldo, vamos a decir, después se van a dar cuenta que va a ser parte de su lenguaje habitual, ¿sí? Van a hablar o llamaremos conceptos a cada uno de los ítems que integran o que forman parte de eso, de esa liquidación, de ese sueldo. El sueldo puede estar compuesto por muchos ítems. Habíamos dicho que uno podría ser un básico por categoría, por ejemplo, otro podría ser algún tipo de acuerdo, eh, no sé, hay aportes que son por ejemplo, en ciertas situaciones. Hay muchos ítems que forman parte de la totalidad del sueldo o la sumatoria del sueldo, ¿sí? Los podemos clasificar en 5 grandes grupos. El primero son los saberes remunerativos y esto es súper importante que por favor, lo recuerden, ¿sí? Son los conceptos que suman en una liquidación y se consideran para el cálculo de los aportes en el caso de los empleados y contribuciones en el caso del empleador. Son embargables, es decir, que puede llegar a caer un embargo sobre ese haber remunerativo y se utilizan para el cálculo de vacaciones, aguinaldo y las indemnizaciones. Por ejemplo, el sueldo básico es un haber remunerativo. Hasta acá como venimos. Bien, profe, venimos bien. Buenísimo, me alegra, súper. Si no, me interrumpen, ¿eh? No duden en interrumpirme, por favor, me alegra que me interrumpan. Pero bueno, es importante justamente esto del haber remunerativo. Muchas veces se escucha, ¿no? Es un monto remunerativo, no es un monto no remunerativo. En las noticias, por ahí cuando se habla de los sueldos de cierto sector o demás cuestiones, y es importante que nosotros sepamos conceptualmente de qué se está hablando, ¿sí? Entonces, los saberes remunerativos
tienen todas estas características. Entonces, si yo pertenezco a un sector que en cierta paritaria ha hecho un acuerdo, ¿sí? Y ese acuerdo dice que van a tener un aumento y ese aumento es remunerativo, sepan que sobre ese aumento se va a poder calcular o sobre ese aumento se va a poder realizar lo siguiente. Se va a poder realizar los embargos, se va a utilizar para el cálculo de mis vacaciones, se va a realizar el cálculo del aguinaldo, de las indemnizaciones, ¿sí? Y eh, va a ser con todas estas características. Todo lo contrario a lo no remunerativo, que son aquellos conceptos que suman obviamente en la liquidación, en ese sueldo que yo lo recibo, en mi bolsillo, en mi cuenta bancaria, pero no son tomados en cuenta para estos aportes o las contribuciones que tengo que hacer. Como ya vimos, hay aportes que tienen que ver con, por ejemplo, los las obras sociales, aquello que va, por ejemplo, para mi jubilación, etcétera. Estos saberes no remunerativos no son embargables. O sea, si yo recibo, por ejemplo, un aporte, una contribución este mes de junio, que está por venirse, y me dicen, bueno, vas a tener un pago extra o el nombre que lleve, porque muchas veces ese ítem le ponen comúnmente llamado bono, eh, algún tipo de complemento al sueldo, em, y dice que es no remunerativo, sepan que eso no va a aportar para no va a contar como aporte, por ejemplo, o no se va a poder realizar el cálculo para que aporte para mi liquidación de, em, de jubilación, por ejemplo, ¿sí? Ni hablar de los aportes sociales, la obra social, etcétera, ¿sí? Así que es importante que sepan esta diferencia porque son ustedes quienes van a decir, bueno, este mes la empresa para la que trabajo o mi propia empresa, vamos a pagar o se va a pagar un monto de 10.000 pesos. Y estos 10.000 pesos son no remunerativos. Entonces, si esa persona además va a recibir ese pago y ustedes saben que justo recibieron, por ejemplo, un oficio judicial para realizar un embargo, van a saber que sobre ese monto lo van a tener que dejar separado, ¿sí? Ese monto no entra para el cálculo del embargo que habíamos ejercitado anteriormente. Bien, y no se utilizan para el cálculo de las vacaciones, es decir, que no se van a tener en cuenta para el pago de mis vacaciones. Para el pago de mi aguinaldo tampoco va a impactar si es no remunerativo, o en el caso de que a ustedes les toque explicarle eso a sus compañeros de trabajo, porque ustedes están frente o representan a la administración de personal, van a poder explicar con toda el sustento, ¿sí? Conceptual de lo que esto significa. Bien. Otro de los ítems que puede formar parte de la liquidación de sueldos son aquellos conceptos que restan en la liquidación previo al cálculo de los aportes. Disminuyen el sueldo bruto que recibe el empleado, ¿sí? Eh, Ay, se me fue. Perdón, se está corriendo. Ay, ejemplo, la inasistencia injustificada. ¿Sí? A esta inasistencia injustificada, que es lo que en clases anteriores se había cuestionado, que muchas veces, según el rubro en el que se desempeñan, aún presentando una justificación, queda a criterio por ahí del empleador si es eh, deducible de descuento o no esta inasistencia, ¿sí? Si lleva un certificado de determinado lugar, tal vez corresponda o no que esa inasistencia sea justificada o injustificada, dependiendo ahí a criterio, determinados acuerdos, reglamentos internos de la compañía, etcétera, ¿sí?
siempre es importante que tengan en cuenta, que estén en conocimiento, que pregunten, que indaguen, porque muchas veces ustedes reciben eh, la novedad y, y hasta que sean expertos, digamos, en cuándo corresponde o no una inasistencia injustificada, puede llevar un tiempo, pero siempre pregunten, ¿sí? Porque por ahí hay acuerdos internos en que, bueno, sí, una falta al mes no se carga como inasistencia injustificada para después no tener que descontar, se le permite. O por ejemplo, en esta parte del país donde dependiendo de las condiciones climáticas, hay días que la inasistencia no se carga como injustificada porque se entiende que quien vive en determinados sectores no puede trasladarse a su lugar de trabajo, por ejemplo. Y no hace falta por ahí que presente algún tipo de certificado, sino que solamente con ese certificado o esa constancia de domicilio que se presenta, eh, muchas veces ya es válido. Otras veces dicen que es necesario que la persona envíe un mail adjuntando fotos de las condiciones climáticas que están fuera de su domicilio o alrededor de su domicilio. Por ejemplo, no sé, que la nieve haya tapado la mitad de la puerta de la casa, etcétera. Cosas extremas en donde esta falta no va a ser cargada como injustificada para que después no haya un descuento, porque se entienden las condiciones en o la eventualidad que está transitando esa persona. Solo a modo de comentario, ¿sí? Entonces ustedes siempre tienen que tener en cuenta o tener presente en realidad, consultar cuáles son por ahí los acuerdos internos que existen en la compañía. Porque ustedes tampoco van a querer perjudicar a nadie, pero si corresponde cargarla como inasistencia justificada un día de excelente clima y la persona solamente faltó porque quiso faltar, no dio aviso, no avisó que tenía, no sé, un estudio médico, lo cargan como inasistencia injustificada. Además, otro de los ítems van a ser, ¿sí? Parte del recibo de sueldo, los aportes. Todo esto que vengo mencionando, los saberes remunerativos, los no remunerativos, los descuentos y estos aportes, vamos a llamarlos grupos dentro de ese recibo de sueldo. Ustedes lo van a ver de muchas maneras, ¿sí? Ya vamos a ir desglosando más, pero, pero van a saber a qué grupo pertenece, ¿sí? Los aportes se restan en la liquidación, es decir, que nosotros vamos a ver con un signo negativo a veces delante del recibo de sueldo. Quienes tengan actualmente recibo de sueldo pueden ir a chequear esta información, ¿sí? Y muchas veces dice aporte y las siglas nada más de la obra social, por ejemplo, ¿sí? Ese es un monto que se retiene en el recibo de sueldo para su futuro depósito a valor en las cuentas de terceros, ya sea la jubilación, las obras sociales, los sindicatos, etcétera, ¿sí? Y uno de los ejemplos más claros es la jubilación. Aporte jubilación, tanto por ciento, ¿sí? 16%, por ejemplo, en esta provincia. Hola, ¿se escucha? Bien, ahí creo que se escucha, no, se Sí, profe, se mutó. había cortado, pero recién. Genial, No la genial. escuchaba. Buenas tardes, ¿me podrían pasar el link de las horas extras? ¿Sería remunerativo? Sí, remunerativo, muy bien, genial. Igual manera esto lo tienen súper desarrollado también en material. Genial, gracias. Recién entró al chat. Bien, uno de los aportes entonces más conocido es el de la jubilación, los aportes jubilatorios, perdón. Otro de los ítems habla de las deducciones. Son aquellos conceptos que restan también en mi liquidación, es decir, plata que yo ni siquiera lo veo, ¿eh? O sea, no es que yo tengo que ir a pagarle a alguien, me suman una cuenta, no.
Directamente ya viene descontado del pago que me hacen, ¿sí? Y yo lo veo reflejado a esos movimientos o declarado, por así decirlo, en mi recibo de sueldo. ¿Qué pasa con estos conceptos que restan en la liquidación? Tienen un efecto de aporte, pero disminuyen en el neto a cobrar. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias de cuarta categoría es una de este tipo, corresponde a un tipo de deducción en este ítem sería. En este cuadro, ¿sí? Que les dejo acá, que en realidad son dos cuadros, vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo a cuáles suman a a nuestro salario, a ese pago que recibimos, y cuáles restan en una liquidación. Y sobre cuáles se aplican para aportes, es decir, que es plata como que la guardamos para un futuro o que van sumando para un futuro, y cuáles implican una disminución en ese sueldo bruto que recibimos, ¿sí? ¿Se suman en la liquidación? Dice la pregunta. Y acá traté de dejarle lo más resumido posible. Los saberes remunerativos y los no remunerativos, es decir, es dinero que yo voy a recibir en mano. A ver, ¿sufren aportes? ¿Quiénes sufren? Los saberes remunerativos y los haberes no remunerativos no sufren aportes, ¿sí? Es decir, que no aportan para esa jubilación, por ejemplo. ¿Cuáles son los ítems, ¿sí? O los conceptos que restan en la liquidación? Son los descuentos, los aportes y las deducciones. ¿Disminuyen en el sueldo bruto? ¿Cuáles sí y cuáles no? Sí disminuyen en el sueldo bruto los descuentos. ¿Cuándo corresponde un descuento, por ejemplo? Dijimos por inasistencia injustificada y por una falta sin justificación. ¿Y cuáles no disminuyen el sueldo bruto? Los aportes y las deducciones. Entonces, para reflexionar, en la actualidad, para algunos haberes no remunerativos, no se cumple la regla general de no calcular sobre ellos los aportes ni tomarlos en cuenta para el cálculo del aguinaldo, vacaciones, etcétera. Esta excepción, como ya les había mencionado antes, surge de los acuerdos que se han firmado entre los distintos sindicatos en estas paritarias salariales, ¿sí? Que por ahí escuchamos comúnmente y no estamos asociando que se refiere a esto, ¿sí? Hay acuerdos firmados que por ahí esos haberes remunerativos no respetan la regla, ¿sí? Durante los últimos años, y acá es clave mencionarlo, las entidades sindicales han estado firmando acuerdos de recomposición salarial en los que se determinan porcentajes de aumento, por ejemplo, decir un 2%, un 5%, etcétera, ¿sí? Sobre las remuneraciones del personal comprendido. Es decir, que hay sindicatos para, por ejemplo, el sector hotelero, el sector metalúrgico, el sector ganadero, etcétera. Y en dichos aumentos se han determinado que sean no remunerativos en un comienzo, pero luego pasan a transformarse o pasan a ser parte de los conceptos remunerativos. Muchas veces muchos de estos aumentos salariales inician así, ¿sí? Como haberes no remunerativos, ese famoso pago en negro, ¿sí? Pero después se transforman, pasan a ser parte de del concepto remunerativo. Los acuerdos que hacen los gremios siempre 2% del básico y 10% en el remunerativo y en tres ramos. Dependiendo, por eso decía, dependiendo ciertos sectores, ¿sí? Hay sectores y sectores. Generalmente, no, perdón, no sé a qué sector por ahí
haces referencia puntualmente, pero sí, Leandro. Por ahí también hay índices de base, ¿sí? Nuestros acuerdos parten de, por ejemplo, puede decir algún tipo de gremio, puede decir, no, nuestro porcentaje de base es un 2%, de ahí para arriba, ¿sí? O lo mínimo que aceptamos es un tanto por ciento, ¿sí? Generalmente, entonces, este aporte que se calcula es el de la obra social y el sindical. Es por esta razón que hoy en día, para realizar una liquidación de sueldo, y acá es clave que lo sepan, y yo si soy ustedes lo resaltaría o me lo haría como un recordatorio cuando me toque liquidar, que no solamente tengo que manejar toda la teoría, ¿sí? Saber en qué momento hacerlo, sino que también hay que tener en cuenta lo que establece el convenio colectivo dependiendo de en qué área me desempeño. Y también esos distintos acuerdos, que creo que salió como tema en alguna de las clases anteriores, si no fue en este curso, fue en el otro, pero me habían como tirado, sí, pero hay que tener en cuenta los acuerdos salariales. Sí, es así. Y por eso siempre les digo, por ahí como que está, se habían adelantado algunos temas, pero está buenísimo que salgan. Ahora vi en el chat que han preguntado algo con respecto a las horas extras. Más allá de que agradezco la respuesta que dieron al compañero, justo el tema de horas extras es uno de los temas que se viene, así que buenísimo que puedas participar, porque ya vamos a hablar justamente de ese cálculo cuándo corresponde, por ejemplo, bueno, estoy adelantándome, pero ya para que lo sepan, van a tener que tener en cuenta cuándo corresponde el pago del 50%, a qué se refiere con el 100%, todos estos términos que por ahí en la jerga diaria se escucha laboralmente, pero realmente lo van a poder ver y analizar desde el punto de vista conceptual. eh, Ponerse a opinar al respecto, ¿sí? Por ahí muchas veces en el ámbito laboral solamente, sí, nos interesa saber muy por arriba. Una de las actividades prácticas, y esta actividad en realidad la preparé así, para que ustedes puedan hacerlo, y no digo los que puedan, ¿no? Por ahí dependiendo del tiempo, que por lo menos puedan tomar 3 o 4 de estos ítems y puedan clasificarlos de acuerdo a qué agrupación pertenece. Que lo pongan, por ejemplo, ya mismo en el chat. Horas extras. Corresponden, ya lo han dicho bien, a haberes remunerativos. ¿Sí? El básico. ¿Corresponde a qué? A haberes remunerativos. Las inasistencias injustificadas, por ejemplo, ¿a qué concepto, a qué agrupación pertenecería? Y así que tomen 2 o 3 ejemplos y lo dejen acá en el chat, para saber que esta parte fue aprendida, digamos. Bien, genial. Ah, solamente me pusieron descuento. Claro, yo lo iba leyendo y ustedes le iban poniendo, perdón, lo leí a destiempo. Pero sí, si quieren poner al lado, por ejemplo, escriben eh, asignación, SAC, y a ver qué les parece que es, a qué grupo pertenece. Pero escríbanlo, o sea, entonces sabemos a qué se están refiriendo. Para quienes lo vean después grabado también, yo mientras voy repitiendo lo que ponen en el chat, por ahí haciendo intervenciones, quede claro, ¿sí? Les dejo, a ver, sí, 1 minuto para que puedan completarlo. Es como una participación en el chat. O tomen una solamente, por ejemplo, adicional por antigüedad. ¿A qué correspondería? ¿Sí? ¿Qué les parece? Básico, remunerativo, muy bien. Gabriela diciendo que el sueldo básico es un haber remunerativo. Muy bien. A ver otro, que tome otro ítem. A ver, no se copien, ¿eh? No vale copiar. Milagros Castro dice el remunerativo. Claro, pero ¿a qué te referís, Milagro? A Milagros. ¿A cuál de los ítems? Leandro dice, jubilación corresponde a descuento. Ok.
ahí hago una corrección. Jubilación no corresponde a descuento, no es un descuento, corresponde a deducciones o aportes. Haberes es remunerativo. ¿Cuál sería haberes? No tenemos acá un ítem como haberes. ¿Y la antigüedad o a cuál te referís, Leandro? Y la antigüedad corresponde a remunerativo. Muy bien, muy bien, muy bien. Gabriela dice, las horas de vacaciones es remunerado. La jubilación no es aporte, dice Daniela. La jubilación es aporte. Ahí lo aclaré. Jubilados, perdón, jubilación, leí mal, perdón. Lautaro dice, la jubilación corresponde al grupo de aportes. Muy bien, la obra social aportes. La obra social aportes, dice Janel, o Janel, perdón si lo mencioné mal. Dulcinea dice, licencia de nacimiento en haberes no remunerativos. Vamos a verlo igual. Leandro, el básico, perdón. Sí, es aporte, perdón. Ah, súper, Leandro. Gracias, gracias, gracias. Impuesto a las ganancias, deducciones. Perfecto. Genial. ¿A quién era que le dije que íbamos a ver? Ah, Dulcinea. Perfecto, perdón. Leí todo de corrido y. Ay, se corrió. Perdón, chicos. Gente, gracias, gracias. Deducciones, sí, deducciones serían los impuestos a las ganancias. Eh, deducciones o aportes. Bien. Eh, Bien, dejo un minuto más por si quieren seguir escribiendo y sigo con lo que sigue, que es recibo de sueldo. Genial, muchas gracias. A ver, ¿qué dice? Deducciones, dice Leandro. Indemnización por antigüedad, ¿el SAC dónde iría? ¿El SAC? Muy bien. Buena pregunta. Me encanta cuando dejan así las preguntas, porque sé que los involucra, que son temas que, que son justamente los que se vienen y sobre los que vamos a tener que hablar. Así. El SAC es remunerativo, ¿sí? Para el aguinaldo solo suma lo remunerativo, muy bien. Bien, sigamos. No está corriendo. Bien. Profe, ¿y la indemnización por antigüedad que preguntó ahí una compañera? Ay, no lo vi, perdón, perdón, perdón. Indemnización por antigüedad, Gabriela. Sería como remunerativo también. Perdón que no vi tu mensaje, perdón. Gracias, gracias. Está hablando, profe, no se escucha nada. ¿Se me escucha? Perdón.
Sí, es remunerativo, perdón. Ay, me confirman si se escucha, perdón, me quedé. Ah, súper, súper. Genial. Bueno, veremos entonces el recibo de sueldo que va a ser nuestro aliado, va a ser ese documento que vamos a tener que confeccionar, va a ser el papel o no papel, pero sí en formato digital, aquel documento que vamos a tener que elaborar nosotros, vamos a estar vamos a ser quienes digan, por ejemplo, Gabriela hace mi recibo de sueldo, ¿sí? O voy a ir y le voy a preguntar a Leandro sobre este recibo de sueldo, de qué se trata, ¿sí? ¿De qué habla este ítem? ¿Por qué me vino este descuento? Bien, en principio es importante que hagamos un repaso conceptual. La ley de contrato de trabajo establece la obligatoriedad de confeccionar estos recibos de sueldo. O sea, no es que una entidad puede decir, no, nosotros la verdad que no damos recibos de sueldo. No, sí tienen que darlo. O sea, están obligados por la ley de contrato de trabajo. Muchas veces a esta ley, según la bibliografía o según internet, según la página en la que entren, la van a ver como LCT, ¿sí? Con las siglas. Está hablando de la ley de contrato de trabajo. Solo a modo de referencia porque estoy viendo mucho eso de que empiezan a usarse las siglas y, y si yo puedo confeccionar la bibliografía, se los cito, pero por ahí ustedes investigan por cuenta propia o realizan algún tipo de lectura ampliatoria. Solamente quiero mencionarlo para que sepan que se está hablando de esto, de la ley de contrato de trabajo, pero lo resumen así. Entonces, dice que se debe confeccionar en doble ejemplar, ¿sí? Debiendo entregarse el duplicado al trabajador y el original se lo queda al empleador, es decir, que se lo van a quedar en este caso. El empleador muchas veces deja en la oficina de la administración de personal, que es donde van a estar ustedes. O en el caso de que ustedes sean los empleadores, van a manejar esta documentación. Bien, genial, gracias, Lautaro. Dice LST 2744, súper. En Infolec lo encuentran. Si quieren realizar una lectura ampliatoria, igual les dejé también el material en el campus, mencionándolo. No, la verdad que eso ya queda por ustedes si lo quieren descargar y demás. Bien, entonces, ¿qué establece esta ley? Es una ley, ¿sí? Con la obligatoriedad de guardarlo por 10 años. Es decir, que si yo perdí un recibo de sueldo y lo necesito para algún tipo de trámite, muchas veces tiene que ver, por ejemplo, no sé, estoy tramitando para ya sea la jubilación, trámites de vivienda, trámites de adopción, etcétera. Muchas veces piden esta documentación, ¿sí? Sepan que el empleador va a tener un resguardo o va a tener bajo resguardo durante 10 años. Si estoy en esos 10 años y necesito ir a la fuente porque no tengo otra manera de obtener ese recibo de sueldo que pasa un par de años, puedo ir y pedírselo, ¿sí? Está obligado por ley. O sea, si incumple en brindárselo, está incumpliendo la ley. Si no lo cumple, digo. El recibo, uy, se corrió, perdona. Pido disculpas que se está corriendo. Ahí estamos. Bien. El recibo de sueldo va a contar como mínimo, sí puede tener más datos, obviamente, pero lo mínimo indispensable y lo requerido son los siguientes datos. Dependiendo del recibo de sueldo, van a ver que tiene otra información. Si la empresa deja de existir, dice Gabriela, cuenta con un repositorio y ahí interviene, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, en ese caso también se podría intervenir, ¿sí? Queda un resguardo. Eh, pero, pero sepan que siempre queda algún tipo de resguardo y hay alguna entidad que va a poder otorgarles o va a poder chequear esa documentación o algún tipo de sistema donde lo cargaban, etcétera.
pero siempre van a tener algún tipo de resguardo. Bien, ¿cuáles son los datos mínimos? Los referentes o los relativos al empleador, es decir, a quien, eh, al jefe, al dueño de la compañía, a la empresa en sí, ¿sí? Nombre íntegro, ya sea de una persona o la razón social, ¿sí? O ese nombre de pila, por ejemplo, nombre de determinadas empresas, no sé, se me ocurre Adidas, por ejemplo, ¿sí? Que solamente figure como Adidas, no como el nombre de Pedro Sánchez, por ejemplo, que sea el dueño, ¿sí? El domicilio donde se ubica esta empresa, la clave única tributaria, de identificación tributaria, perdón, que es conocida como el quit, y los datos mínimos con respecto al trabajador, es decir, que identifique ese vínculo entre la empresa y el trabajador. Nombre y apellido, DNI obviamente, calificación profesional, es decir, si es empleado, encargado, supervisor, etcétera. Porque dentro de una misma compañía pueden existir distintas eh, categorías, por así decirlo. Ay, se fue otra vez. Perdonen que se corrió, no sé qué apreté. La fecha de ingreso, es decir, desde cuándo se generó ese contrato laboral o desde cuándo se oficializó, porque muchas veces, eh, y esto lo reconozco muchas veces en un periodo de prueba, eh, no sé, tenés una semana de prueba y en esa semana todavía no te llegan a confeccionar todos los datos para cargarlo en un recibo de sueldo. Entonces, pasada esa semana, ese periodo de prueba, eh, se efectiviza a través de la fecha de alta, por así decirlo. Muchas veces se toma como la fecha de ingreso a esa fecha de alta en el sistema, por distintas cuestiones que pueda ocurrir, porque quien deba dar el alta no estaba, etcétera, ¿sí? La tarea, perdón, cumplida o la categoría que efectivamente se desempeñó durante ese periodo de pago, por ejemplo, puede ser la tarea vendedor, atención al cliente, cajero, eh, etcétera, ¿sí? Operario, chofer. Son todas esas tareas que son propias de la actividad de la que están trabajando. Así que van a tener que también tener en cuenta eso cuando a ustedes les toque confeccionar y tengan un gran número de empleados, son datos que van a ser parte del recibo de sueldo de ese empleado. Lo relativo a la remuneración y al pago, que son los datos más sensibles, diría yo, del recibo de sueldo. Todo tipo de remuneración que perciba con indicación sustancial de su determinación, es decir, sus conceptos. Si está dentro de lo remunerativo, lo no remunerativo, todo con la mayor claridad posible. También los datos del total bruto de la remuneración y el tiempo que corresponda. En los trabajos remunerados a jornal o por hora, el número de jornadas u horas trabajadas, y si se tratara de una remuneración por piezas o por medidas, número de estas, por ejemplo, esas empresas que pueden llegar a pagar por nivel de producción o por cantidad producida, o pensemos en las personas que, sí, que cobran según las unidades producidas, por ejemplo, puede darse ese caso. Y el monto global correspondiente a ese lapso liquidado, es decir, a ese tiempo, ya sea siempre considerando que pueden ser liquidaciones mensuales, liquidaciones jornales, que en esto de jornales entraría también lo de estas liquidaciones que son cada 15 días. El importe de las deducciones, y acá repasamos de nuevo lo del ejercicio anterior, el importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios y otras autorizadas por la ley, ¿sí? Si surge una nueva deducción o algún nuevo aporte que está autorizado por ley, va a ir en esa parte, ¿sí?
los embargos y demás descuentos. Los embargos sepan que son de la categoría de descuentos que legalmente corresponden, ¿sí? El importe neto percibido, expresado siempre en número y letras. Eso no, por favor, no se olviden porque les pueden llegar a sancionar porque no tengan alguno de estos datos. El ejemplo, dice Leandro, la ley 19.332. Muy bien, para uno de los sitios. Gracias por tu aporte, Leandro. Bien. El lugar y la fecha que deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración al trabajador. Es decir, que si el lugar es en Buenos Aires, debe decir Buenos Aires. Si el lugar es en La Quiaca, debe decir en La Quiaca. Y si el lugar es en Ushuaia, Río Grande, Tolwyn, debe decir Ushuaia, Río Grande, Tolwyn. Les digo esto porque por ahí les puede tocar trabajar incluso de manera remota para empresas que no son de la provincia, si bien estamos en Tierra del Fuego, eh, y no hay personas que realicen el curso de manera a distancia porque es solamente para personas de la provincia, pero bueno, esto les quería comentar a modo de sugerencia, ¿sí? O de aporte que les sirva a ustedes. Debe corresponder entonces al lugar y la fecha en la que realmente esa persona recibe ese importe, ¿sí? Se refiere a eso. Bien. No corre, ahí va a correr todo junto porque le hice dos veces. Ahí está. El recibo deberá contar también con otros datos que son obligatorios. El empleador, quien está a cargo de realizar ese pago de sueldo, deberá extender los recibos de pago de las remuneraciones de sus trabajadores dependientes, de todos, ¿sí? Si tengo 200 empleados a cargo, de los 200, no es que hago 100 este mes y 100 le doy al otro mes el recibo, no, de todos, ¿sí? Por eso es fundamental y tan importante la tarea que ustedes van a realizar en la liquidación de sueldos, ¿sí? eh, Indicando la fecha en la que se efectuó el último depósito de las contribuciones y de los aportes retenidos en el periodo inmediato anterior, es decir, los aportes que hicimos, por ejemplo, que corresponden al mes anterior, con expresión del lapso a que corresponde el depósito y el banco en el que se efectuó. Además, deberá llevar la firma del empleador en el duplicado del recibo. Es esto lo que les decía. Muchas veces les va a tocar, ¿sí? Tener que confeccionar, ya sea por una cuestión de resguardo, de organización o de porque utilizan ese sistema, de ustedes confeccionar recibos de sueldo en una herramienta de procesador de texto, por ejemplo, o de algún tipo de diseñador por ejemplo, en un Canva pueden buscar algún modelo de recibo de sueldo y les aparece, les juro que les aparece. Eh, pero ¿qué pasa? No tiene validez si no lleva una firma certificada o una firma real de, de la persona de la compañía. Muchas veces eh, hasta ¿cómo decirlo? Son documentos que son impresos, los firman y recién ahí lo digitalizan. Así que nada, sin esta firma del empleador, del representante legal de Adidas, mi recibo de sueldo de Adidas, que puedo llegar a bajarlo de un modelo de una plataforma, no va a ser útil, ¿sí? Es importantísimo la firma en el duplicado para que esto tenga una validez, ¿sí? Frente a todo o cualquier trámite que deba realizar para un resguardo propio. Un modelo de recibo de sueldo propuesto. Esto también se los dejo porque para más adelante, en los próximos ejercicios, les va a servir para poder ubicar todos los ítems o en realidad todos los importes en el lugar que corresponde. Acá pueden ver la razón social, ¿sí? El lugarcito donde puede ir la razón social, el quit, el domicilio. El legajo número se refiere por ahí al legajo interno de cada empleado o de que cada empleado eh, es identificado
con un número dentro de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, legajo 81, ¿sí? Quiere decir que sos el empleado número 81, por así decirlo, del total de los empleados, ¿sí? O de la historia de los empleados que pasaron, ¿sí? Porque puede ser que el empleado número 1 ya se haya jubilado. Sí, la firma digital también sirve, siempre y cuando esa firma digital, Javier, esté en el recibo de sueldo duplicado que recibís. Sí, también sirve. A lo que iba es que siempre ese documento tiene que estar firmado. Solamente lo decía a modo de mención, que muchas veces es un documento que he identificado en distintas compañías o he notado que lo imprimen, lo firman a virome, por así decirlo, y recién ahí lo digitalizan en el sentido de que lo escanean. A eso me refería, a que lo escanean. Em, Exactamente. Sirve, pero tiene que tener la firma del dueño de la empresa o el encargado. Genial, gracias por esa intervención. Sí, y ese intercambio que se está generando, gracias. Claro, un representante legal, o sea, no va a ir a firmar, por así decirlo, y no despreciando ni con términos peyorativos, pero no va a ir a firmar mi compañera de al lado, ¿sí? Mi compañera con la que, o mi compañero con el que yo confecciono el recibo de sueldo. Tiene que firmar el representante legal de la empresa. Recuerden que así como ustedes confeccionan para otros empleados el recibo de sueldo, también lo van a confeccionar para ustedes mismos en el caso de ser empleados. Em, y tiene que tener la firma del representante legal de la empresa, que pueden llegar a ser ustedes también quienes estén habilitados a realizarlo. En este modelo de recibo de sueldo también se detalla que pueda tener, por ejemplo, lo que no mencioné antes, que es el número de la caja de ahorro. Eh, Dato de color, que nos deja Leandro acá, no hay que firmar si no estás conforme con el sueldo. Cuando haces la recepción del, del recibo, te referís, Leandro? Bien, sigamos. El periodo abonado, por ejemplo, eh, julio del 2025. Domicilio de pago, ahí va el domicilio del empleado. La fecha de pago, supongamos 22 de mayo, ¿sí? Aunque dije julio, perdón. Bien, si hay algo que no concuerda con el sueldo, perfecto. Gracias por esa aclaración, Leandro. No firmar el recibo, no sugiere dato de color, gracias. Ay, se fue, perdón. La fecha de pago, la función, que es lo que les decía, si es chofer, si es atención al cliente, si es cajero, etcétera. Ejemplo, un descuento que te hicieron mal. Claro, y que entendiendo estos aportes que nos está haciendo Leandro en el chat, tener en cuenta que este documento tiene carácter de declaración jurada, es un documento administrativo que nos va a servir de resguardo o de herramienta legal para poder realizar, no sé, un reclamo porque me descontaron algo que yo, no sé, nunca, por ejemplo, me descuentan de la cuota uno de una deuda en la que nunca compré, por ejemplo, en Taiwán, cosas así. Cosas muy extrañas, bueno, tomen ese recibo de sueldo, ese documento legal, y les sirve de resguardo o eh, de garantía para poder realizar el reclamo donde corresponda, ¿no? Muchas veces ustedes no van a ser quienes reciban la queja o el reclamo o la consulta, como otras veces sí. Así que ahí ustedes van a decir, bueno, no, se hará una salvedad porque este embargo no correspondía para vos, se hizo mal, tenés el mismo apellido y el mismo nombre, pero son distintos DNI, eso pasa un montón. Puede haber, por ejemplo, un montón de Gómez Laura, Gómez Pablo, ¿sí? No sé, se me ocurre un montón, hay un montón de Ramírez Yamila, por ejemplo. Así que es importante que también lo tengan en cuenta y que si a ustedes les toca salvar ese error, también tienen un montón de herramientas para hacerlo, ¿sí?
Así que exactamente, muchas veces se firma, también eso, gracias por aclararlo, muchas veces se firma para poder iniciar el proceso de, de reclamo y bueno, y después esa salvedad o esas acciones o ajustes que se inician, se lo abona como retroactivo. Bien, aquí entonces les va a quedar como modelo de recibo de sueldo, ¿no? Y acá es donde ustedes tienen que prestar especial atención. Los conceptos, ¿sí? Por ejemplo, aporte jubilatorio. Las unidades, ahí va por lo general el porcentaje, ¿sí? ¿Cuánto es el aporte jubilatorio, por ejemplo, ¿sí? Según la categoría, según qué. Siempre eso ustedes lo van a tener en conocimiento dependiendo del área, perdón, sí, del área donde se desempeñen eh, y demás. Hay acuerdos, por ejemplo, extras, que no sé, que los aportes son un poquito más, un poco menos. Todos estos ítems ustedes los van a tener a mano cuando se inserten en esta área. Si corresponden a los saberes remunerativos o no remunerativos, en esta parte iría el importe, por ejemplo, 5.000 pesos. Sí, si corresponde a haberes remunerativos, se completa acá. Si corresponde a haberes no remunerativos, se completa acá recién y se deja el resto en blanco. O muchas veces le hacen líneas eh, para no completar esa parte que no corresponde, ¿sí? Según el concepto, entonces, ustedes lo van a tener que agrupar en remunerativo, no remunerativo o descuento, ¿sí? Haciendo las salvedades en el caso que corresponda. Los subtotales, la firma del empleado, el total neto. Recibí conforme la suma de pesos. Recuerden que la suma debe ir en números y letras. En concepto de mis saberes correspondientes al periodo arriba indicado y según la presente liquidación. Bien. Y eso les va a quedar y les queda, ya está cargado en el campus por si quieren volver a repasarlo, si quieren aplicar todo esto que vimos de manera conceptual, lo quieren escribir ahí, quieren copiarlo en un cuaderno, en una hoja y practican ahí en el momento que sea necesario. Bien, y hasta acá hemos llegado con la clase de Profe, hoy. Sí, adelante. Ay, usted dijo perdón. que la suma debe ir en números y en letras. A ver si escucho bien. Claro, cuando se escribe el total, debe ir abajo, debe ir esto que decíamos anteriormente, debe ir ay, ¿dónde lo había escrito? Debe ir en números y letras. O sea, si recibí, por Ah, ejemplo, bien. Sí. 10.000 pesos, debo escribir el número 10.000 con el signo pesos y al lado abro paréntesis y debo escribir 10.000 pesos en palabras, ¿sí? En Ah, letras. bien. Perfecto. A, Gracias, profe. a eso me refería. Perdón si se prestó a la confusión. Bien, espero que se encuentren muy bien. Los espero el lunes a la misma hora en el mismo link de Zoom. Cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme en el campus. Yo unos minutos antes, bueno, muchas veces es media hora antes o una hora antes, pero en el transcurso de la semana también me meto al campus por si veo algo. Pero si en estos días tienen alguna consulta, me dejan ahí el lunes por la mañana y previo al inicio de la clase también entro al Zoom, al campus, perdón, y sigo viendo si hay consultas. Eh, Así que espero que se encuentren.